El refugio del lobo. La lluvia de noviembre golpeaba mi rostro mientras corría por las calles desconocidas de Barcelona. Cada gota era como una aguja contra mi piel, ya sensible por el frío y el miedo. Mi chaqueta empapada se pegaba a mi cuerpo, inútil contra el viento helado del Mediterráneo. Hace 3 horas había escapado del apartamento de Carlos con solo mi bolso, mi móvil y la ropa que llevaba puesta. 3 horas vagando por barrios que no conocía, poniendo tanta distancia como fuera posible entre mí y el hombre que durante 2 años había destruido mi vida pieza por pieza. Un relámpago iluminó un letrero de neón adelante, el refugio. Su brillo carmesí se mezclaba con las gotas de lluvia como pequeños rubíes cayendo del cielo. No había comido desde la mañana, y mi estómago se retorcía dolorosamente. Una bebida caliente, un lugar donde sentarme y pensar mi próximo movimiento, era todo lo que necesitaba. La pesada puerta de madera se abrió, liberando una ola de calor, luz tenue y el aroma a licor caro. Entré, inmediatamente consciente de lo fuera de lugar que me veía, empapada, con el rímel seguramente corrido por mi rostro, mis zapatillas blancas ahora grises por la suciedad de la ciudad. El bar era sorprendentemente elegante para esta parte de Barcelona. Paneles de caoba oscura, reservados de cuero y una iluminación ámbar que bañaba todo en un resplandor dorado. ¿Puedo ayudarte? La voz del camarero me sobresaltó. Era alto, su camisa blanca perfectamente planchada, su expresión neutral pero sus ojos evaluándome. Solo una bebida, dije, mi voz quebrándose ligeramente. ¿Y tal vez un menú? Asintió hacia un pequeño reservado en la esquina. Siéntate. Te traeré algo caliente. Me deslicé en el asiento, agradecida por la privacidad, y me quité la chaqueta mojada de los hombros. Mi teléfono tenía 17% de batería y 11 llamadas perdidas de Carlos. Cada notificación hacía que mi corazón se acelerara, como si él pudiera materializarse desde la pantalla. Lo puse boca abajo sobre la mesa, tratando de ignorar el temblor en mis dedos. El camarero regresó con una taza humeante que olía a canela y whisky. Por cuenta de la casa, dijo, colocándola frente a mí. Pareces necesitarlo. Envolví mis manos alrededor de la cerámica caliente, la gratitud inundándome. Gracias, yo no... La atmósfera cambió súbitamente, una corriente de tensión ondeando por el aire como una piedra arrojada en agua quieta. El camarero se enderezó inmediatamente, sus ojos dirigiéndose a la entrada. Me giré instintivamente, siguiendo su mirada. Un hombre estaba en la entrada, sacudiendo la lluvia de un paraguas negro. Incluso desde el otro lado de la sala, su presencia demandaba atención. Alto, de hombros anchos, vistiendo un traje que incluso yo podía notar costaba más que mi renta mensual. Cabello oscuro peinado hacia atrás desde un rostro que pertenecía a una pintura renacentista. Todos ángulos afilados y simetría perfecta. Detrás de él, un hombre más corpulento con un abrigo oscuro escaneó la habitación antes de tomar posición junto a la puerta. El recién llegado entregó su paraguas a alguien que no pude ver y se movió por el esposeía, lo cual, pronto aprendería, era cierto. Mientras pasaba las mesas, las conversaciones se silenciaban. Los hombres asentían respetuosamente. Los ojos de las mujeres lo seguían. Lo observé, fascinada por el campo de fuerza invisible que parecía rodearlo, hasta que sus ojos, oscuros y penetrantes, se encontraron con los míos. El tiempo pareció detenerse. Hubo un momento de genuina sorpresa en su expresión, rápidamente reemplazada por algo más. Interés, curiosidad, no podía decirlo, pero en esa breve conexión me sentí expuesta, como si pudiera ver más allá de mi ropa mojada y cabello desordenado, hasta todos los pedazos rotos dentro de mí. Aparté la mirada primero, el calor subiendo a mi rostro. Cuando me atreví a mirar de nuevo, él estaba hablando con el camarero, su cabeza inclinada ligeramente mientras el otro hombre gesticulaba discretamente en mi dirección. La vergüenza me inundó. Por supuesto, estaban hablando de la mujer desaliñada que goteaba sobre sus muebles caros. Bebí un trago ardiente del ponche caliente y alcancé mi chaqueta mojada. ¿Te vas tan pronto? La voz era profunda, culta,
con el más ligero acento que no pude identificar inmediatamente. No lo había visto acercarse, pero de repente estaba allí, de pie junto a mi reservado, una mano descansando ligeramente sobre la madera pulida de la mesa. De cerca era aún más intimidante, no solo por su altura o complexión, sino por el poder controlado que parecía emanar de él. Su traje era gris carbón, su camisa de un blanco nítido contra la piel bronceada, un solo anillo de oro en su mano derecha, sin más joyas, sin ostentación, solo riqueza y autoridad discretas. Debería irme, murmuré, aferrándome a mi chaqueta como un escudo. Siento lo del... Gesticulé vagamente hacia el charco que se formaba bajo mi silla. Quédate. No era una petición, pero tampoco era exactamente una orden. Al menos termina tu bebida y come algo. Se deslizó en el asiento frente a mí con una gracia que desmentía su tamaño. Soy Matteo Salvatore, este es mi lugar. Tragué con dificultad, sintiéndome como un conejo atrapado en una trampa. Sofía, dije, ofreciendo solo mi nombre. Siento haber entrado así, solo necesitaba salir de la lluvia. Algo parpadeó detrás de sus ojos, preocupación tal vez, aunque ya no confiaba en mi juicio sobre los hombres. No estás molestando, Sofía, pero estás temblando. Hizo un pequeño gesto y el camarero apareció con una manta negra y suave. ¿Puedo? Asentí, y Matteo se levantó, moviéndose a mi lado del reservado. Con movimientos cuidadosos, colocó la manta alrededor de mis hombros, sus dedos rozando mi clavícula por el más breve momento. El contacto envió un escalofrío involuntario a través de mí que no tenía nada que ver con el frío. ¿Mejor?, preguntó, regresando a su asiento. Sí, gracias. Apreté más la manta, inhalando el aroma a cedro y algo más, algo distintivamente masculino que asumí venía de él. El camarero regresó con un plato de pasta que humeaba en la luz tenue, el aroma haciendo que mi estómago se contrajera dolorosamente. No ordené. Necesitas comer, dijo Matteo simplemente, como si fuera perfectamente normal alimentar a extrañas que entraban a su bar. Marco hace la mejor pasta de la ciudad. Dudé solo brevemente antes de tomar un bocado. Los sabores explotaron en mi lengua, cremoso, con pimienta, perfecto. No podía recordar la última vez que la comida había sabido tan bien. Carlos había estado monitoreando mis comidas durante meses, comentando sobre cada caloría, cada carbohidrato, haciéndome sentir culpable por siquiera querer comer. Está deliciosa, dije, tomando otro bocado. Gracias. Matteo me observó comer con una intensidad que debería haberme incomodado, pero que de alguna manera no lo hizo. Estás huyendo de algo, dijo después de un momento. No era una pregunta. Me congelé, el tenedor a medio camino de mi boca. O de alguien, continuó, su voz gentil pero sus ojos sin perderse nada. ¿Esposo? ¿Novio? Dejé el tenedor, el apetito súbitamente desaparecido. Exnovio, desde hoy. No estoy... La mentira sonó hueca, incluso a mis propios oídos. La expresión de Matteo se oscureció, algo peligroso destellando en sus rasgos antes de controlarlo cuidadosamente. ¿Te lastimó? La pregunta colgó entre nosotros, cargada de implicaciones. Carlos nunca me había golpeado. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de nombrar como abuso. Sus métodos eran más sutiles: aislamiento, control, críticas constantes que erosionaron mi confianza hasta que apenas me reconocía. No físicamente, admití. Mi voz apenas un susurro. Matteo asintió una vez, como confirmando algo para sí mismo. Termina de comer, dijo, su tono más suave ahora. Luego hablaremos sobre dónde vas esta noche. La implicación de que él tenía algo que decir en mis planes debería haber encendido las alarmas, pero el agotamiento se estaba apoderando de mí,
y la idea de enfrentar la lluvia nuevamente sin ningún lugar a donde ir era abrumadora. Tomé el tenedor y continué comiendo, consciente de sus ojos sobre mí, evaluando, calculando. La pantalla de mi teléfono se iluminó sobre la mesa entre nosotros. Otra llamada de Carlos. Antes de que pudiera reaccionar, Mateo extendió la mano y lo volteó, mirando la pantalla. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Persistente, ¿no?, murmuró, deslizando el teléfono hacia mí. La pantalla se oscureció cuando la llamada fue al buzón de voz, solo para iluminarse nuevamente segundos después con un mensaje de texto. Sé que estás ahí afuera en algún lugar. ¿Crees que puedes simplemente irte? Después de todo lo que he hecho por ti. Te encontraré, Sofía. Siempre lo hago. Mateo leyó el mensaje antes de que pudiera ocultarlo. Su expresión se endureció hasta convertirse en algo que me hizo encogerme ligeramente en mi asiento. Me miró y en ese momento vislumbré algo aterrador bajo su exterior compuesto. Una frialdad, una capacidad para la violencia que envió hielo a través de mis venas. ¿Cómo encontraste este lugar?, preguntó, su voz engañosamente casual. Solo estaba caminando, ni siquiera sé en qué parte de la ciudad estoy. Envolví mis manos alrededor de la taza nuevamente, buscando su calor. Nunca había estado aquí antes. Un accidente afortunado, entonces, dijo, algo como satisfacción asentándose en sus rasgos. Miró mi teléfono cuando llegó otro mensaje. ¿Sabe dónde podrías ir? ¿Amigos? ¿Familia? Me reí, un sonido quebradizo desprovisto de humor. No me quedan amigos, él se aseguró de eso, y mi familia... Tragué con dificultad. Mi madre murió el año pasado, no hay nadie más. Algo cambió en la expresión de Mateo. Reconocimiento tal vez de un dolor compartido. Lamento lo de tu madre, dijo, y la genuina simpatía en su voz hizo que mi garganta se apretara. Gracias, susurré, parpadeando para contener las lágrimas. Entonces no tienes a dónde ir esta noche, afirmó, observándome cuidadosamente. Miré mi pasta a medio comer. Me las arreglaré. Un hotel, tal vez. La mentira era transparente. Mi cuenta bancaria tenía menos de 200 euros, apenas suficiente para una sola noche en el motel más barato. Mateo hizo un gesto desdeñoso. La ciudad no es segura para una mujer sola, especialmente de noche. Se inclinó hacia adelante ligeramente. Tengo un apartamento arriba del bar. Es limpio, seguro. Puedes quedarte allí esta noche. Las alarmas finalmente comenzaron a sonar en mi cabeza. No podría... Yo no estaré allí, agregó, como si leyera mis pensamientos. Tengo otra residencia. El apartamento es para asociados de negocios que necesitan discreción. Debería haber dicho que no. Cada instinto perfeccionado por años de malas decisiones me gritaba que declinara, que saliera a la lluvia, que fuera a cualquier lugar menos arriba con este extraño intimidante. Pero, ¿a dónde iría? ¿De vuelta con Carlos? ¿A dormir en un banco bajo la lluvia? ¿Por qué me ayudarías?, pregunté, buscando motivos ocultos en su rostro. No me conoces. Algo como diversión parpadeó en sus ojos oscuros. Llamémoslo cortesía profesional. Me desagradan los hombres que maltratan a las mujeres. Se puso de pie, abotonando su chaqueta en un movimiento fluido. Termina tu comida, date una ducha caliente, duerme. Mañana se verá diferente. Dudé, luego asentí lentamente. Solo por esta noche. ¿Solo por esta noche?, repitió, aunque algo en su tono sugería que no lo creía del todo. Hizo un gesto al camarero, quien se acercó inmediatamente. Marco te mostrará el camino cuando estés lista. Si necesitas algo, él te lo proporcionará. Gracias, dije, aún sin estar completamente segura de estar tomando la decisión correcta. Mateo me estudió por un largo momento, su expresión indescifrable.
Que descanses bien, Sofía, dijo finalmente antes de girarse para irse. Lo observé alejarse, seguido por el hombre que había estado parado junto a la puerta. Justo antes de salir, Mateo se detuvo para hablar con Marco, su postura rígida, sus gestos controlados pero de alguna manera transmitiendo intensidad. Marco asentía repetidamente, su expresión seria. Estaban hablando de mí, me di cuenta. Sobre Carlos, sobre mi seguridad, ¿sobre qué? No podía escucharlos, pero podía ver el rostro de Mateo endurecerse mientras daba lo que parecían ser instrucciones. Luego se fue, desapareciendo en la noche lluviosa, dejándome sola en el cálido resplandor de su bar, envuelta en su manta, comiendo su comida y preguntándome qué tipo de santuario o prisión acababa de aceptar entrar. Cuando Marco regresó, su expresión era cuidadosamente neutral. «Cuando esté lista, señorita», dijo, gesticulando hacia una puerta discreta cerca del fondo del bar. Mientras reunía mis pocas pertenencias, mi teléfono se iluminó una última vez. Otro mensaje de Carlos. «Voy por ti, Sofía. Eres mía». Apagué el teléfono completamente y seguí a Marco hacia la puerta, mi corazón latiendo con partes iguales de miedo y alivio. Lo que no sabía entonces era que acababa de intercambiar una forma de posesión por otra, que el hombre cuyo umbral estaba cruzando me reclamaría de maneras que aún no podía imaginar, y que el santuario que buscaba vendría con un precio que no estaba preparada para pagar. La escalera detrás de la puerta era estrecha pero inmaculada, la madera pulida hasta un brillo suave, las paredes pintadas de un profundo burdeos. Marco lideraba el camino, sus pasos apenas audibles en los escalones. Los míos, en contraste, parecían hacer eco en el espacio cerrado, anunciando mi presencia, mi intrusión en este territorio desconocido. «El señor Salvatore rara vez ofrece este espacio a alguien», comentó Marco mientras alcanzábamos el rellano. «Valora su privacidad». No sabía cómo responder a eso, así que permanecí en silencio, aferrándome al pasamanos mientras subíamos más alto. En la parte superior de las escaleras, Marco sacó una llave de su bolsillo y abrió una puerta pesada con eficiencia practicada. «Aquí es», dijo, empujando la puerta y haciéndose a un lado para que yo entrara. El apartamento me quitó el aliento, no porque fuera ostentoso, no lo era, sino por su elegancia discreta, techos altos, pisos de madera oscura y ventanas que abarcaban toda una pared, ofreciendo una vista de la calle empapada por la lluvia abajo. Los muebles eran mínimos pero lujosos. Un sofá seccional gris carbón que parecía pecaminosamente cómodo, una mesa de café de vidrio con un solo libro de arte colocado precisamente en su centro, una mesa de comedor de alguna madera exótica oscura que brillaba bajo la iluminación suave. «La cocina está abastecida», dijo Marco, guiándome por el espacio. «El baño por allí, el dormitorio al final del pasillo». Colocó la llave en una pequeña mesa junto a la puerta. «Esto es suyo mientras se quede. El señor Salvatore es muy particular sobre la seguridad, así que, por favor, no salga sin cerrar con llave». Asentí, todavía absorbiendo el entorno. «Gracias, Marco, por todo». Me hizo una pequeña reverencia casi imperceptible. El señor Salvatore dejó instrucciones para su comodidad. Hay ropa en el dormitorio que debería quedarle, artículos de tocador en el baño. Si necesita algo más, hay un teléfono junto a la cama. Marque 9 y alguien responderá, día o noche. La idea de que Mateo se preparara para mi llegada, seleccionando ropa, haciendo arreglos, envió un extraño aleteo a través de mi estómago. Sabía que diría que sí a quedarme aquí. «El señor Salvatore está acostumbrado a anticipar necesidades», dijo Marco, su expresión permaneciendo cuidadosamente neutral. «¿Habrá algo más, señorita Sofía?» «No, gracias». «Entonces la dejo descansar.
Buenas noches. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, seguido del sonido de la cerradura engranándose. Me quedé sola en el centro de la sala, el agua todavía goteando de mi ropa sobre el piso inmaculado, sintiéndome como una intrusa en la vida de otra persona. Moverme por el apartamento se sentía como caminar por un museo después de horas, todo perfectamente arreglado, intocable. En el dormitorio encontré lo que Marco había mencionado, un conjunto de pijama de seda en esmeralda profundo, colocado sobre una cama tamaño king, con sábanas que parecían imposiblemente suaves. En el baño adjunto, una bata esponjosa colgaba en la parte posterior de la puerta, y el mostrador de mármol mostraba una variedad de artículos de tocador caros aún en su empaque. Abrí la ducha tan caliente como pude soportar. Me quité la ropa mojada y entré bajo el chorro humeante. Mientras el agua caía sobre mí, finalmente me permití llorar. Por los años perdidos con Carlos, por la soledad que me esperaba, por el extraño giro del destino que me había llevado a esta hermosa prisión hecha por un extraño. Cuando emergí envuelta en la bata más suave que jamás había sentido, el agotamiento se había asentado profundamente en mis huesos. Me puse el pijama de seda, me deslicé entre las sábanas que se sentían como nubes contra mi piel, y caí en un sueño sin sueños casi instantáneamente. Desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que había olvidado cubrir y el tentador aroma del café. Por un momento desorientador, no sabía dónde estaba. El peso desconocido de la seda contra mi piel, la ausencia de la respiración pesada de Carlos junto a mí, la calidad de la luz, todo estaba mal para su apartamento. Entonces todo volvió de golpe. El escape, la lluvia, el refugio, Matteo Salvatore con su mirada penetrante y su inesperada oferta de santuario. Me senté lentamente, pasando mis manos sobre las lujosas sábanas. En la mesita de noche había una taza de café humeante y una nota escrita con una elegante letra inclinada. Buenos días, Sofía. Únete a mí para el desayuno cuando estés lista. M. Mi corazón tartamudeó en mi pecho. Estaba aquí, en el apartamento. Me deslicé fuera de la cama, súbitamente muy consciente de mi pijama de seda prestado y mi cabello salvaje de la mañana. En el baño, encontré mi ropa de ayer, ahora limpia y seca, doblada cuidadosamente sobre el mostrador. Vestida con mis propios jeans y suéter, me sentí marginalmente más preparada para enfrentar lo que me esperaba. Seguí el aroma del café y la comida por el pasillo, deteniéndome en la entrada de la cocina. Matteo estaba de pie junto a la estufa, de espaldas a mí, vestido más casualmente que la noche anterior con pantalones oscuros y una camisa blanca nítida, con las mangas enrolladas hasta exponer antebrazos musculosos. Estaba cocinando algo que chisporroteaba en una sartén, moviéndose con la misma gracia sin esfuerzo que había notado la noche anterior. ¿Dormiste bien?, preguntó sin darse la vuelta, de alguna manera consciente de mi presencia. Sí, gracias, dije, flotando incómodamente en el umbral. La cama era muy cómoda. Miró por encima de su hombro, sus ojos oscuros recorriendo mi apariencia con una minuciosidad que hizo que el calor subiera a mis mejillas. Siéntate, el café está en la mesa. Me moví hacia la mesa del comedor donde se habían colocado 2 lugares con porcelana fina y plata reluciente. Una prensa francesa de café estaba junto a una pequeña jarra de crema y un tazón de terrones de azúcar. Me serví una taza, más para tener algo que hacer con mis manos que por cualquier deseo de cafeína. Espero que te guste la tortilla española, dijo Matteo, trayendo una sartén y deslizando un plato de huevos perfectamente cocido sobre un plato de servir. Es la receta de mi abuela. Se ve deliciosa,
dije, genuinamente sorprendida por este lado doméstico del hombre intimidante que había conocido anoche. No esperaba que estuvieras aquí esta mañana. Se sentó frente a mí, sus movimientos fluidos y controlados. Quería asegurarme de que estuvieras cómoda. Sirvió una porción de la tortilla para mí, luego para él mismo. Y discutir tu situación. Me tensé, el tenedor a medio camino de mi boca. ¿Mi situación? Tu exnovio, dijo Mateo, su tono conversacional pero sus ojos agudos. Carlos, ¿verdad? El que cree que te posee. La tortilla se convirtió en ceniza en mi boca. Dejé el tenedor cuidadosamente. ¿Cómo? Tu teléfono, los mensajes, dijo simplemente. Los vi anoche. Tomé un sorbo de café para lavar la sequedad repentina en mi garganta. Es complicado. Estoy seguro de que lo es. Mateo se reclinó ligeramente, estudiándome. La mayoría de las relaciones tóxicas lo son. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? 2 años, admití. No siempre fue malo. Al principio era encantador, atento. Usualmente lo son. No había juicio en su voz, solo una declaración de hecho. ¿Qué cambió? Miré mi plato, tratando de identificar exactamente cuándo las cosas habían cambiado. Fue tan gradual que apenas lo noté. Primero, eran pequeños comentarios sobre mis amigos, sobre cómo no eran buenos para mí. Luego, sobre mi ropa, mi cabello, mi peso. Antes de darme cuenta, había perdido contacto con todos los que me importaban. Había cambiado todo sobre mí misma para complacerlo, y nunca era suficiente. La expresión de Mateo se oscureció. ¿Y ayer? ¿Qué hizo que ayer fuera diferente? Retorcí mi servilleta en mi regazo. Descubrí que había estado leyendo mis correos electrónicos, monitoreando mi teléfono. Tenía algún tipo de aplicación de rastreo instalada. Cuando lo confronté, él... Tragué con dificultad. Dijo que era por mi propio bien, que no se podía confiar en mí para tomar las decisiones correctas, que me estaba protegiendo de mí misma. La peor jaula es la que no reconoces hasta que ya estás encerrada dentro, dijo Mateo en voz baja, algo como comprensión en sus ojos. Sí, susurré, sorprendida por lo perfectamente que lo había capturado. ¿Y ahora? ¿Cuál es tu plan? Me reí, un sonido hueco. No tengo uno, me fui sin nada. Mi nombre está en el contrato de alquiler con Carlos, mi ropa, mis libros, las joyas de mi madre, todo está allí. Tengo unos 170 euros a mi nombre, y mi trabajo... Me detuve abruptamente, dándome cuenta con horror de que había faltado a mi turno en la librería anoche. Probablemente ni siquiera tengo eso ya. Mateo consideró esto, tomando un sorbo de su café. Necesitas dinero, un lugar donde quedarte y una forma de recuperar tus pertenencias. Asentí miserablemente. Me las arreglaré. No puedo abusar más de tu generosidad. No estás abusando, dijo, su tono no dejando lugar para discusión. Te quedarás aquí hasta que solucionemos esto. ¿Nosotros? La palabra colgó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. Me desagradan los asuntos sin terminar, Sofía. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos. Y los hombres como Carlos, los hombres que creen que pueden poseer a otra persona, me ofenden. Un escalofrío recorrió mi columna a pesar del calor de la cocina. Había algo en su tono, algo frío e implacable, que me recordó que no era solo el hombre que me había cocinado el desayuno, sino alguien lo suficientemente poderoso como para comandar una habitación con su mera presencia. Aprecio la oferta, dije cuidadosamente, pero no puedo quedarme aquí indefinidamente. Necesito pararme sobre mis propios pies, reconstruir mi vida. Admirable, dijo, una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Pero, prácticamente hablando, necesitas recursos para hacer eso.
un lugar seguro donde quedarte, dinero, apoyo. Se inclinó hacia adelante ligeramente. Puedo proporcionar esas cosas, Sofía. ¿Por qué? Pregunté, la pregunta que me había estado molestando desde anoche. No me conoces, no me debes nada. Algo brilló en sus ojos. Diversión, tal vez, o apreciación por mi franqueza. Digamos que reconozco algo en ti que me interesa. Fuerza bajo la vulnerabilidad. Me sonrojé bajo su escrutinio sin saber cómo responder. Antes de que pudiera formular una respuesta, un golpe discreto sonó en la puerta. La expresión de Mateo cambió sutilmente, el calor retrocediendo detrás de una máscara de fría eficiencia. «Adelante», llamó. Marco apareció en la entrada, su postura deferente. «Señor, Diego está aquí con la información que solicitó». «Que pase». Mateo se volvió hacia mí. «Esto concierne a tu situación. ¿Te importa?» Antes de que pudiera responder, otro hombre entró en la cocina, mayor que Marco, con plata en las sienes y el rostro curtido de alguien que había visto mucho en la vida. Asintió respetuosamente a Mateo, luego lanzó una mirada curiosa en mi dirección. «Esta es Sofía», dijo Mateo, gesticulando hacia mí. «Sofía, este es Diego, mi jefe de seguridad». ¿Jefe de seguridad? ¿Qué tipo de dueño de bar necesitaba un jefe de seguridad? La pregunta debió mostrarse en mi rostro porque los labios de Mateo se curvaron en una pequeña sonrisa conocedora. «¿Qué encontraste?», preguntó a Diego. El hombre mayor colocó una carpeta sobre la mesa. Carlos Méndez, 34 años, gerente de ventas en Inversiones Castellana. Vive en el complejo de apartamentos Westside, unidad 723, sin antecedentes penales, pero 2 denuncias presentadas contra él por exnovias anteriores, ambas retiradas antes de llegar a los tribunales. Hizo una pausa, mirándome. Las finanzas actuales muestran una deuda significativa, tarjetas de crédito, juegos de azar, y hay algo más, señor. Hizo 4 llamadas a hospitales en el área anoche, buscando a una mujer que coincidiera con la descripción de la señorita Sofía. Mi sangre se heló. ¿Hospitales? Diego asintió sombríamente. Les dijo que su novia mentalmente inestable había desaparecido y podría necesitar atención médica. Lágrimas de ira y humillación ardieron detrás de mis ojos. Por supuesto, Carlos trataría de pintarme como inestable, para hacer que cualquier reclamo que pudiera hacer contra él pareciera los delirios de una mente perturbada. «Ya veo», dijo Mateo, su voz peligrosamente suave. Se volvió hacia mí. «Esto cambia las cosas, Sofía. Si te está retratando como mentalmente inestable, está sentando las bases para desacreditarte, posiblemente para internarte si te encuentra». La habitación pareció inclinarse ligeramente. «No puede hacer eso. Con suficiente dinero y las conexiones adecuadas, podría hacerte la vida muy difícil», contraatacó Mateo. «Como mínimo, podría crear un escenario donde tu palabra no signifique nada contra la suya». Diego se aclaró la garganta. «Hay más, señor. Ha contratado a alguien, un investigador privado llamado Reyes, conocido por ser minucioso, no siempre ético en sus métodos. Un investigador privado. La realidad de la determinación de Carlos para encontrarme golpeó como un golpe físico. Sabía que no me dejaría ir fácilmente, pero este nivel de persecución me aterraba. La expresión de Mateo se había vuelto completamente fría, sus ojos duros como obsidiana. «Gracias, Diego. Que se encarguen de Reyes, y quiero vigilancia las 24 horas sobre Méndez, cada llamada, cada movimiento». Diego asintió una vez y se fue sin otra palabra, dejándome mirando a Mateo en shock. «¿Qué quieres decir exactamente con que se encarguen de?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. La mirada de Mateo se suavizó ligeramente cuando volvió a mí.
Nada que deba preocuparte, solo asegurándome de que no se convierta en un problema. Un escalofrío se deslizó por mi columna. ¿Quién eres realmente? Me estudió por un largo momento, como si decidiera cuánto revelar. Soy dueño de varios negocios en esta ciudad. El refugio es solo uno de ellos. Mis intereses requieren un cierto nivel de seguridad. No era una respuesta, no realmente, pero algo en su tono me dijo que era todo lo que obtendría por ahora. ¿Por qué me estás ayudando?, presioné. La verdad esta vez. Mateo se reclinó en su silla, mirándome con esos ojos oscuros penetrantes. El primer momento que te vi en mi bar, algo sobre ti. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Me recordaste a alguien que una vez conocí, alguien que también necesitaba protección y no sabía cómo pedirla. Había una historia allí, dolor tal vez, pero su expresión no reveló nada más. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora que sabes sobre Carlos, sobre el investigador privado, sobre todo esto, ¿qué pasa ahora? Ahora, dijo, levantándose de su silla con esa misma gracia fluida. Te quedas aquí donde es seguro. Haré que recuperen tus pertenencias del apartamento. Carlos nunca lo permitirá, dije, pensando en su posesividad, su furia cuando era desafiado. Una sonrisa fría jugó en los labios de Mateo. Carlos no tendrá opción. La certeza en su voz debería haberme asustado. En cambio, envió una ola conflictiva de alivio e inquietud a través de mi cuerpo. ¿Qué tipo de hombre podía hacer tal promesa y estar tan seguro de cumplirla? No puedo pedirte que arriesgues. No estás pidiendo, interrumpió gentilmente. Yo estoy ofreciendo. Hay una diferencia, Sofía. Se movió alrededor de la mesa hasta que estuvo de pie junto a mí, lo suficientemente cerca como para oler su colonia, algo caro y sutil con notas de sándalo y especias. Lenta, deliberadamente, extendió la mano y colocó un mechón de cabello detrás de mi oreja, sus dedos permaneciendo contra mi mejilla por un latido más de lo necesario. Estás a salvo aquí, dijo suavemente. Nadie te lastimará de nuevo, no mientras estés bajo mi protección. La palabra colgó en el aire entre nosotros. Protección. Sonaba noble, desinteresada, pero incluso en mi estado emocionalmente frágil, reconocí el sutil cambio en nuestra dinámica. Había pasado de la jaula de un hombre a la fortaleza de otro, y aún no estaba segura de cuál sería más difícil de escapar. 3 días pasaron en un estado extraño y suspendido dentro del lujo del apartamento de Mateo. Pasé horas mirando la ciudad abajo, viendo a la gente moverse por sus vidas con un propósito que ya no sentía. Mi teléfono permanecía apagado, guardado en un cajón como una cosa venenosa que no podía soportar tocar. Fiel a su palabra, Mateo había arreglado que mis pertenencias fueran recuperadas del apartamento de Carlos. Le había dado a Diego una lista, sin esperar mucho. Mi ropa, mi portátil, la caja de joyas de mi madre, artículos que no podía soportar perder pero que asumía que Carlos habría destruido en su furia. Sin embargo, en el segundo día, Marco había aparecido con 4 maletas cuidadosamente empacadas que contenían todo lo que había pedido, más artículos que no había pensado pedir, mis libros favoritos, la colcha que mi abuela había hecho, fotografías que había guardado en una caja debajo de la cama. ¿Cómo lo habían logrado?, no pregunté. Cuanto menos supiera, mejor. El propio Mateo iba y venía como un fantasma, su presencia en el apartamento siempre precedida por un cambio sutil en el aire, como si el espacio mismo reconociera a su maestro. Nunca se quedaba mucho tiempo, verificando cómo estaba, trayendo comida del restaurante de abajo, preguntando de esa manera tranquila y autoritaria si necesitaba algo. Cada vez
Sus ojos oscuros me recorrían, evaluando, buscando algo que no podía nombrar. En la tarde del tercer día, estaba acurrucada en el asiento de la ventana con uno de mis libros rescatados cuando la puerta se abrió y Mateo entró llevando una botella de vino y 2 copas. «Te ves mejor», observó, dejando el vino sobre la mesa de café. «Más tú misma». Marqué mi lugar en el libro, estudiándolo a cambio. Llevaba otro traje impecable, este azul marino tan oscuro que era casi negro, la tela captando la luz mientras se movía. «¿Cómo sabrías cómo es mi yo?», pregunté. «Solo me conoces desde hace 3 días». Una sonrisa jugó en las comisuras de su boca mientras descorchaba el vino con práctica facilidad. 4, contando esta noche, y soy buen juez de carácter. ¿Ah, sí? Me desenrollé del asiento de la ventana y me moví hacia el sofá, aceptando la copa que ofrecía. ¿Y qué carácter has juzgado que soy? Se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, pero no tan cerca como para parecer amenazante. Alguien que ha pasado demasiado tiempo disminuyéndose para acomodar a otros, alguien que es más fuerte de lo que sabe. Tomó un sorbo de su vino, sus ojos nunca dejando los míos. Alguien que merece algo mejor de lo que ha tenido. El vino era rico y complejo en mi lengua, nada como las botellas baratas que Carlos traía a casa cuando intentaba disculparse por alguna nueva crueldad. Me hace sonar como un caso de caridad. ¿Es eso lo que crees que es esto? ¿Caridad? La voz de Mateo tenía un filo ahora, algo casi peligroso. No sé qué es esto, admití, gesticulando vagamente hacia el espacio entre nosotros. Estoy quedándome en tu apartamento, has rescatado mis pertenencias, has tenido a Diego siguiendo a Carlos para asegurarte de que no me encuentre. ¿Qué se supone que debo pensar? Mateo dejó su copa y se volvió para mirarme completamente, su expresión intensa. ¿Qué quieres que sea, Sofía? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería? Libertad, ciertamente, seguridad, una vida reconstruida en mis propios términos. ¿Pero era eso todo lo que quería? Dudé. Luego decidí por la honestidad. Quiero dejar de sentir que estoy intercambiando una jaula por otra, sin importar cuán dorada pueda ser esta. Algo brilló en sus ojos. Respeto, tal vez, o sorpresa por mi franqueza. Justo. Se reclinó ligeramente. Entonces déjame ser claro sobre lo que yo quiero. Mi pulso se aceleró. ¿Y eso es? Te quiero a ti. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, simples pero cargadas de implicaciones. No como una posesión, no como un caso de caridad, como una mujer que me intriga, que me hace sentir algo que no he sentido en mucho tiempo. El calor subió a mi rostro. ¿No me conoces? Sé lo suficiente, contraatacó. Sé que eres resistente, sé que tienes fuego bajo ese exterior tranquilo, sé que lees a Machado cuando estás turbada y que tocas el pendiente de esmeralda en tu garganta cuando estás nerviosa, como lo estás haciendo ahora mismo. Mi mano cayó del collar, el de mi madre, una de las pocas cosas de valor que Carlos no había vendido o empeñado durante nuestra relación. Noto cosas, Sofía, continuó Mateo, su voz suavizándose. Es cómo he sobrevivido en mi mundo, y desde el momento en que entraste a mi bar, empapada y tratando tan duro de ser invisible, noté todo sobre ti. ¿Por qué? La pregunta salió como apenas un susurro. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme, y trazó sus dedos a lo largo de mi mandíbula. Porque brillas incluso cuando crees que no lo haces. Debería haberme alejado, debería haber mantenido el frágil límite entre la gratitud y algo más peligroso. En cambio, me incliné hacia su toque,
hambrienta de gentileza después de años de crueldad calculada. No estoy lista, dije, incluso mientras mi cuerpo me traicionaba, respondiendo a su proximidad con un calor que se acumulaba bajo en mi abdomen. Acabo de dejar a Carlos. Necesito tiempo para encontrarme a mí misma antes de poder... Lo entiendo. Mateo retiró su mano, aunque la reticencia era evidente en el gesto. Soy un hombre paciente, Sofía. Puedo esperar. La certeza en su voz, la suposición de que era solo cuestión de tiempo, debería haberme alarmado. En cambio, sentí una emoción peligrosa. ¿Y si lo que necesito es irme? ¿Empezar completamente de nuevo, lejos de aquí, lejos de ti? Su expresión se oscureció momentáneamente, un destello de algo posesivo que me recordó que éste no era un hombre acostumbrado a que le negaran, pero pasó rápidamente, reemplazado por una neutralidad cuidadosamente controlada. Si eso es verdaderamente lo que quieres, no te detendré. Alcanzó su copa de vino nuevamente. Pero te pediría que esperes hasta que estemos seguros de que Carlos ya no es una amenaza. ¿Y cuándo será eso? La sonrisa de Mateo no llegó a sus ojos. Pronto. La palabra contenía una promesa que envió un escalofrío por mi columna. Antes de que pudiera presionar más, un golpe en la puerta nos interrumpió. Adelante, llamó Mateo, su postura cambiando sutilmente, tensión evidente en el conjunto de sus hombros. Diego apareció, su rostro curtido grave. Señor, tenemos una situación. Mateo dejó su copa y se puso de pie en un movimiento fluido. ¿Qué tipo de situación? Méndez, dijo Diego, sus ojos parpadeando brevemente hacia mí. Estuvo en el refugio esta noche haciendo preguntas sobre una mujer que coincidía con la descripción de la señorita Sofía. Marco lo envió lejos, pero hizo una escena. Dijo que no se detendría hasta encontrarla. Mi corazón se aceleró, el vino volviéndose agrio en mi estómago. Sabe que estoy aquí. Todavía no, me aseguró Diego. Pero se está desesperando. Y los hombres desesperados son impredecibles. La expresión de Mateo se había vuelto completamente fría, su mandíbula apretada con furia controlada. ¿Amenazó a mi personal? Sí, señor. Sí, señor. Dijo que volvería con la policía, afirmando que estábamos albergando a su novia mentalmente inestable contra su voluntad. No puede hacer eso, protesté. Soy una adulta. Me fui por mi propia voluntad. Puede crear problemas, dijo Mateo sombríamente. Preguntas, investigaciones, el tipo de atención que ninguno de nosotros quiere. Se volvió hacia Diego. ¿Dónde está ahora? Luca lo está siguiendo. La última ubicación fue un bar a 3 cuadras de aquí. Mateo asintió una vez. Manténme informado y duplica la seguridad abajo. Después de que Diego se fue, un pesado silencio cayó entre nosotros. Dejé mi copa de vino con manos temblorosas. Debería irme. Estoy trayendo problemas a tu puerta. No. La palabra fue tranquila pero absoluta. Este es mi territorio, Sofía. Él es el intruso aquí, no tú. Pero la policía no será un problema. Mateo se movió para pararse frente a mí, levantando mi barbilla para encontrar su mirada. Confía en mí. Esas 2 simples palabras dichas con tal convicción no deberían haberme reconfortado. Apenas conocía a este hombre, había vislumbrado lo suficiente para entender que operaba fuera de los límites convencionales de la ley y la sociedad. Sin embargo, en ese momento, con las amenazas de Carlos acechando como nubes de tormenta, quería desesperadamente creer en la protección de Mateo. Tengo miedo, admití, odiando la debilidad en mi voz, pero incapaz de disfrazarla. Algo se suavizó en su expresión. No necesitas tenerlo, ya no. Rozó su pulgar por mi labio inferior en un gesto tan íntimo que me hizo temblar. Nadie lastimará lo que es mío.
El pronombre posesivo colgó en el aire entre nosotros. Debería haber objetado, debería haberle recordado que no era suya, que acababa de escapar de un hombre que me veía como propiedad. En cambio, me encontré inclinándome hacia su toque, anhelando la seguridad que prometía. «Quédate aquí esta noche», dijo, su voz baja. «Tengo asuntos que atender». «¿Asuntos?», repetí, súbitamente temerosa de lo que eso podría implicar. «Mateo, no... Por favor, no hagas nada». «Shh», presionó un dedo contra mis labios. «No hagas preguntas cuyas respuestas no quieres, cariño». El término cariñoso en español se deslizó naturalmente, calentándome a pesar de mi aprensión. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para alejarme, y presionó sus labios contra mi frente en un beso que se sintió como una promesa y una marca. «Cierra la puerta con llave detrás de mí», instruyó, alejándose con reticencia. «No la abras para nadie excepto para mí o Marco. ¿Entiendes?». Asentí, incapaz de formar palabras alrededor del nudo en mi garganta. Después de que se fue, cerré la puerta como me había indicado y presioné mi frente contra la madera fría, tratando de dar sentido a las emociones conflictivas que se agitaban dentro de mí. Miedo por lo que Carlos podría hacer, preocupación por lo que Mateo podría hacer en respuesta, y debajo de todo, una vergonzosa emoción por la forma en que Mateo me había mirado, me había tocado, me había reclamado con esa única palabra, mía. El sueño era imposible. Paseé por el apartamento, revisando mi teléfono a pesar de mí misma, esperando ver mensajes de Carlos, pero la pantalla permanecía en blanco. Probablemente se había dado cuenta de que había bloqueado su número después de la primera avalancha de textos amenazantes. Alrededor de la medianoche, escuché voces en el pasillo afuera. La cadencia distintiva de Mateo, baja y controlada, y la de otro hombre, desconocida y deferente. Presioné mi oído contra la puerta, pero no pude distinguir las palabras, solo el tono, satisfacción de Mateo, alivio del otro hombre. Luego, silencio. Me retiré al dormitorio, envolviéndome en la bata de seda que había encontrado en el armario, y esperé. ¿Para qué? No estaba completamente segura. El suave clic de la puerta del apartamento abriéndose llegó casi una hora después. Me tensé, escuchando los pasos que se acercaban al dormitorio, más pesados de lo habitual, ligeramente irregulares. Mateo apareció en la entrada y mi aliento se ató. Su traje inmaculado estaba arrugado, un pequeño desgarro visible en una manga. Un moretón se estaba formando a lo largo de su mandíbula, y un corte fino sobre su ceja había dejado una mancha de sangre seca en su sien. ¿Estás herido? Estaba de pie antes de poder pensarlo, moviéndome hacia él, las manos alcanzando para evaluar el daño. Atrapó mis muñecas gentilmente. «No es nada», dijo, su voz más áspera de lo habitual. «No es mi sangre, en su mayoría». «¿Qué pasó?», susurré, aunque parte de mí ya sabía, ya temía la respuesta. «Carlos no te molestará más». Sus ojos oscuros sostuvieron los míos, evaluando mi reacción. Un peso frío se asentó en mi estómago. Está vivo», dijo Mateo, soltando mis muñecas para pasar una mano por su cabello despeinado. «Pero entiende ahora que perseguirte sería imprudente». El alivio me inundó, seguido inmediatamente por la vergüenza de ese alivio. ¿En qué tipo de persona me estaba convirtiendo? Para encontrar consuelo en saber que mi exnovio había sido amenazado, tal vez golpeado, en mi nombre. «No deberías haberlo hecho», dije débilmente, incluso mientras la gratitud luchaba con mi conciencia. «Protejo lo que es importante para mí», respondió Mateo simplemente. Se movió más allá de mí hacia el baño adjunto,
quitándose la chaqueta del traje para revelar una camisa blanca con manchas de sangre salpicadas en los puños. Lo seguí, observando mientras se lavaba las manos, haciendo una mueca ligeramente cuando el agua golpeó los nudillos partidos. «Déjame ayudar», dije, alcanzando una toalla. Se quedó quieto, algo vulnerable parpadeando en sus rasgos por el más breve momento. «¿No me tienes miedo?» No era una pregunta, pero respondí de todos modos. «No, debería, pero no». Se volvió para mirarme completamente, el agua goteando de sus manos sobre el piso de mármol. «¿Por qué?» «Porque», dije, limpiando cuidadosamente el corte sobre su ceja. «He visto al monstruo detrás del hombre. Carlos era todo encanto y sonrisas en público mientras me destruía en privado. Tú...» Hice una pausa, buscando las palabras correctas. «Tú no pretendes ser algo que no eres». Mateo atrapó mi mano, presionándola contra su mejilla. «Hay cosas sobre mí, sobre mi vida, que te asustarían si las supieras». «Creo que estoy empezando a entender», dije suavemente. Las piezas se estaban uniendo, la deferencia de su personal, la seguridad, la forma en que hablaba de territorio y protección. La palabra que había estado evitando se cristalizó en mi mente. No solo un dueño de bar, algo mucho más poderoso, mucho más peligroso. «¿Lo eres?» Buscó mi rostro. «¿Y sin embargo sigues aquí?» «Sigo aquí», confirmé, sorprendiéndome con la firmeza en mi voz. Algo cambió en su expresión, alivio tal vez o hambre. Me acercó más, una mano deslizándose hacia la parte baja de mi espalda. «Sofía», respiró, mi nombre una pregunta en sus labios. Respondí cerrando la distancia entre nosotros, presionando mi boca contra la suya en un beso que comenzó suave, pero rápidamente se convirtió en algo feroz y consumidor. Sus labios eran firmes, exigentes, provocando respuestas de mí que no sabía que era capaz, después de años, del afecto superficial de Carlos. Mateo besaba como un hombre hambriento, sus manos enredándose en mi cabello, acunando mi rostro como si fuera algo precioso. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando pesadamente, sus ojos se habían oscurecido con deseo. «¿Estás segura?», preguntó, su voz áspera con restricción. «Después de todo con Carlos, después de esta noche...» «Estoy segura», susurré, sorprendida de encontrar que era verdad. Esto no era solo gratitud o alivio o miedo, esto era algo completamente diferente. Un reconocimiento, una conexión que no podía explicar pero que no podía negar tampoco. Me levantó con una facilidad sorprendente, llevándome a la cama y acostándome con una gentileza inesperada para un hombre que acababa de ver lavar la sangre de otro de sus manos. La bata de seda se deslizó abierta mientras me movía hacia atrás contra las almohadas, y la mirada de Mateo me recorrió, apreciativa y hambrienta. «Hermosa», murmuró, comenzando a desabotonarse la camisa. Más de lo que imaginé. Debería haberme sentido expuesta, vulnerable, y lo hice, pero no de la manera que había temido. Bajo la mirada de Mateo, me sentí vista, valorada, deseada por exactamente quién era, no por quien alguien más quería que fuera. Mientras su camisa caía, contuve el aliento. Su cuerpo era un testimonio del poder controlado, hombros anchos, músculos definidos y cicatrices dispersas que contaban historias de una vida vivida peligrosamente. Una en particular llamó mi atención, una línea larga y dentada a través de sus costillas que solo podría haber venido de un cuchillo. Extendí la mano para trazarla con las yemas de mis dedos. «¿Quién eres realmente?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Atrapó mi mano, presionando un beso en mi palma. «Esta noche, solo un hombre que te desea. Mañana...» Hizo una pausa, algo como incertidumbre cruzando sus rasgos.
Mañana podemos hablar del resto. Era un respiro, una oportunidad de existir en este momento sin las complicaciones de su mundo o mi pasado. Lo tomé con gusto, levantando mi rostro para otro beso mientras se bajaba a mi lado, su peso hundiendo el colchón, su calor envolviéndome como un escudo contra todo lo que estaba fuera de esta habitación. Esa noche, Mateo me mostró lo que significaba ser verdaderamente deseada, ser adorada en lugar de usada. Cada toque era deliberado, cada beso una revelación. Aprendió mi cuerpo con una atención que me dejó sin aliento, encontrando lugares que ni siquiera yo sabía que podían traer placer. Y cuando finalmente me reclamó, entrando en mí con un cuidado exquisito, a pesar de la pasión evidente en sus músculos temblorosos y respiración irregular, sentí algo que nunca había experimentado con Carlos, una sensación de ser atesorada, protegida, valorada por mí misma en lugar de lo que podía proporcionar. Después, mientras yacíamos enredados en sábanas húmedas por el esfuerzo, Mateo trazaba patrones perezosos en mi hombro desnudo, su expresión pensativa en la luz tenue. ¿En qué estás pensando?, pregunté, observando el juego de emociones en su rostro. Estuvo en silencio por un largo momento. «Que no te esperaba», dijo finalmente. «En mi vida, la mayoría de las cosas son calculadas, controladas, pero tú, entrando a mi bar esa noche, la forma en que me sentí cuando te vi, eso no estaba planeado». «¿Es algo bueno?». Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, transformando sus rasgos severos en algo casi juvenil. «Las mejores cosas en mi vida han sido inesperadas, Sofía». Me acurruqué más cerca de él, inhalando su aroma, colonia mezclada ahora con el almizcle de nuestro amor. ¿Qué pasa ahora? ¿Con Carlos? ¿Con todo? Su brazo se apretó a mi alrededor. Carlos no será un problema. En cuanto al resto, levantó mi barbilla, sus ojos oscuros serios. Eso depende de ti. ¿De mí? De si quieres ser parte de mi vida, sabiendo lo que eso podría significar. La implicación colgó entre nosotros. No estaba ofreciendo solo una relación, sino la entrada a un mundo que solo parcialmente entendía, uno con sus propias reglas, peligros y códigos morales que existían junto pero separados de la sociedad ordinaria. «Necesito tiempo», dije honestamente, «para pensar, para entender a qué estaría accediendo». Mateo asintió, sin rastro de ofensa en su expresión. «Por supuesto, te dije que soy un hombre paciente». Presionó un beso en mi frente. «Pero sabe esto, Sofía, si eliges quedarte, nunca te faltará nada. Nadie te lastimará jamás. Estarás protegida siempre». La promesa me envolvió como las sábanas de seda, tentadora y lujosa. Pero debajo del consuelo acechaban preguntas que no podía ignorar, sobre la naturaleza de su negocio, sobre la sangre en su camisa, sobre el precio de la protección que ofrecía tan libremente. Mientras me deslizaba hacia el sueño en los brazos de Mateo, sabía que la decisión que me esperaba por la mañana no sería simple. Estaba parada en un umbral, mirando hacia una vida que nunca había imaginado para mí misma. Detrás de mí yacían los pedazos rotos de mi antigua existencia con Carlos. Adelante, el territorio desconocido de amar a un hombre como Mateo Salvatore. Lo que aún no entendía era que la elección ya había sido tomada en el momento en que crucé la puerta del refugio, buscando refugio de la lluvia. Algunos destinos, una vez puestos en movimiento, no pueden deshacerse. Y el mío se había entrelazado irrevocablemente con el de Mateo desde ese primer encuentro de nuestros ojos a través del espacio tenuemente iluminado de ámbar de su bar. La mañana llegó con luz dorada filtrándose a través de las cortinas que no había cerrado y la sensación desconocida de un cuerpo cálido presionado contra el mío.
Por un momento, la desorientación nubló mi mente. Luego los recuerdos de la noche inundaron de vuelta, trayendo calor a mis mejillas y un aleteo a mi estómago. Mateo dormía a mi lado, un brazo todavía drapeado posesivamente sobre mi cintura, su rostro más joven y de alguna manera vulnerable en reposo sin la intensidad de su mirada consciente. Podía estudiarlo libremente, el oscuro barrido de sus pestañas contra la piel bronceada, la ligera arruga entre sus cejas incluso en el sueño, la curva de su boca, más suave ahora que en las horas de vigilia. Me deslicé cuidadosamente de debajo de su brazo, envolviéndome en la bata de seda desechada. En el baño, vi mi reflejo y apenas me reconocí. Mis ojos parecían más brillantes, mi piel sonrojada con una vitalidad que no había visto en años. Pero también había marcas, la sombra de la barba de Mateo contra mi cuello, un pequeño moretón floreciendo en mi clavícula, donde su pasión había abrumado su control. Evidencia de la noche que habíamos compartido, de la decisión que aún se cernía ante mí. Me duché rápidamente, dejando que el agua caliente lavara los dolores persistentes en músculos no acostumbrados a tal atención minuciosa. Para cuando salí, Mateo estaba despierto, sentado en el borde de la cama con solo sus pantalones, hablando en voz baja por un teléfono celular que no había visto antes. «Asegúrate de que se haga correctamente», estaba diciendo, su voz una vez más el tono controlado y autoritario que había escuchado por primera vez en El Refugio. Sin errores. Terminó la llamada cuando me vio, dejando el teléfono a un lado con una pequeña sonrisa que transformó su rostro. «Buenos días». «Buenos días», repetí, súbitamente tímida a pesar de nuestra intimidad de la noche anterior. «Espero no haberte despertado». Negó con la cabeza, extendiendo una mano para acercarme. «Los negocios llaman temprano», dijo, sus dedos jugando con el cinturón de mi bata. «¿Cómo dormiste?» «Mejor de lo que he dormido en años», admití, permitiéndole tirar de mí entre sus rodillas. La posición nos ponía al nivel de los ojos, su mirada buscando la mía en busca de arrepentimientos o incertidumbre. Al no encontrar ninguno, presionó un suave beso en mis labios. ¿Sin dudas? Sobre anoche no. Tracé el moretón en su mandíbula, todavía visible aunque más tenue que antes. Sobre todo lo demás, todavía estoy procesando. Mateo asintió, aceptando esto. Justo, deberíamos hablar, pero primero se puso de pie en un movimiento fluido. Café, desayuno. Encuentro que las conversaciones difíciles van mejor con ambos. 6 meses después, estaba de pie en la ventana de nuestro ático, observando las luces de la ciudad parpadear a la vida, mientras el atardecer se asentaba sobre el horizonte. Ya no era el apartamento de Mateo sobre El Refugio, sino nuestro hogar, un espacio amplio y elegante en un edificio que él poseía en la parte más exclusiva de la ciudad. Mi reflejo en el vidrio era casi irreconocible de la mujer que había tropezado, empapada y aterrorizada, en su bar hace medio año. Desaparecida estaba la postura encorvada, los ojos cansados, la tensión constante que me había definido durante mi tiempo con Carlos. En su lugar había una mujer con hombros rectos, porte confiado y ropa que hablaba de lujo con buen gusto en lugar de economía cuidadosa. La puerta se abrió detrás de mí y me volví para ver a Mateo entrando al apartamento, quitándose la chaqueta del traje en un gesto que había llegado a amar. No importaba cuántas veces presenciara su regreso a casa, mi corazón todavía se aceleraba al verlo. «Llegas temprano», dije, cruzando la habitación para encontrarlo. Me envolvió en sus brazos, enterrando su rostro en mi cabello. «Te extrañé», murmuró,
su voz áspera con emoción que mostraba solo a mí. Reuniones todo el día con personas en las que preferiría no perder el tiempo. Suavicé mis manos sobre sus hombros, sintiendo la tensión allí. ¿Bebida?, ofrecí, ya moviéndome hacia el bar que habíamos diseñado juntos, decantadores de cristal de sus whiskies favoritos, dispuestos precisamente como él los prefería. Por favor. Aflojó su corbata, observándome con aprecio mientras servía 2 vasos. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, dije, entregándole el líquido ámbar. La librería tuvo un día récord y terminé la actualización del sistema de inventario. El orgullo parpadeó en sus ojos oscuros. Por supuesto que lo hiciste. Marco dijo que las ventas han aumentado un 30% desde que te hiciste cargo de la gestión. La librería, anteriormente una tienda independiente en dificultades en una ubicación privilegiada, había sido el regalo de bodas de Mateo para mí 3 meses atrás. Algo que es solo tuyo, había dicho, entregándome la escritura. Algo que Carlos nunca tocó y que no tiene nada que ver con mis otros negocios. Había sido el gesto perfecto, reconociendo tanto mi necesidad de independencia como mi amor por la literatura. Bajo mi gestión, la tienda que alguna vez estuvo en quiebra se había transformado en un próspero centro comunitario, completo con una cafetería, rincones de lectura y secciones cuidadosamente seleccionadas que atraían clientes de toda la ciudad. ¿Has comido?, preguntó Mateo, dejando su vaso y moviéndose para aflojar sus gemelos. Te estaba esperando. Me paré detrás de él, ayudándolo a quitarse la corbata. Pensé que podríamos salir esta noche, ese nuevo lugar en Riverside que mencionaste. En realidad, dijo, volviéndose para mirarme, tenía algo más en mente, una sorpresa. Mis cejas se alzaron. ¿Una buena sorpresa? La sonrisa que transformó sus rasgos severos fue mi recompensa. Ciertamente espero que sí. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo, demasiado grande para joyería, demasiado pequeña para algo sustancial. Mateo, respiré, tomando la caja con dedos temblorosos. ¿Qué es esto? Ábrelo, instó gentilmente. Dentro, anidada en terciopelo negro, había una sola llave, no ornamentada o decorativa, solo una simple llave de latón unida a un llavero de cuero estampado con una dirección desconocida. ¿Qué es?, pregunté, pasando mi dedo sobre el metal frío. Libertad, respondió, observando mi reacción cuidadosamente. De cierta forma. La confusión debió mostrarse en mi rostro porque continuó. Es una casa en la costa de Málaga, completamente privada, completamente segura y completamente tuya. ¿Mía?, repetí sin entender. Solo tuya, aclaró. A tu nombre únicamente, con cuentas para mantenerla a las que solo tú puedes acceder. Sus ojos sostuvieron los míos, intensos y serios. Un santuario, Sofía, un lugar donde puedes ir si alguna vez necesitas espacio, o seguridad, o un escape. La comprensión llegó lentamente. Esto no era solo una casa de vacaciones, era una ruta de escape, un plan de contingencia, una forma de salir del mundo de Mateo si alguna vez la necesitaba. ¿Me estás dando permiso para irme?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Tomó mis manos, la caja con su llave anidada entre nuestras palmas. Te estoy dando una opción, corrigió gentilmente. Siempre. Nunca quiero que te sientas atrapada, Sofía. No por mí, no por esta vida. Quiero que te quedes porque eliges hacerlo, cada día. Las lágrimas picaron detrás de mis ojos ante la enormidad del regalo. No solo la propiedad en sí, sino la confianza, el respeto por mi autonomía que representaba. En el mundo de Mateo, donde el control y la lealtad eran todo, esta era la máxima demostración de su amor. Gracias,
susurré, extendiendo la mano para acariciar su rostro. Pero no voy a ninguna parte. El alivio parpadeó brevemente en sus ojos. No ahora, tal vez, pero el mundo al que te he traído puede ser hermoso, pero también puede ser cruel, peligroso. Si ese peligro alguna vez supera lo que puedo ofrecerte. Lo silencié con un beso, vertiendo en él toda la certeza que sentía sobre nuestra vida juntos. Sabía lo que estaba eligiendo, le recordé cuando nos separamos. Nunca me he arrepentido, ni por un momento. Era verdad. Los últimos 6 meses habían sido una revelación, no solo en el lujo y la seguridad que Mateo proporcionaba, sino en la sociedad que habíamos construido. Fiel a su palabra, había mantenido los aspectos más oscuros de su negocio separados de nuestra vida hogareña, pero ya no me protegía completamente de la realidad de quién era. Cuando las decisiones me afectaban directamente, me consultaba. Cuando surgían peligros, me informaba. Y había habido peligros. 2 meses después de mudarme con Mateo, Carlos había hecho un último intento desesperado de reclamarme, o tal vez de castigarme por escapar de él. A pesar de la evidencia de malversación que Diego había descubierto, a pesar de la presión que Mateo había aplicado, la obsesión de Carlos había superado su autopreservación. Había esperado fuera de la librería una noche, siguiéndome hasta el coche donde Marco estaba estacionado para llevarme a casa. Lo que Carlos no sabía, no podía haber sabido, era que en los meses desde que lo dejé, había cambiado de maneras más allá de lo superficial. Mateo había insistido en que aprendiera a protegerme, organizando lecciones privadas de autodefensa. No porque no te proteja, había explicado, sino porque nunca deberías sentirte indefensa de nuevo. Cuando Carlos me agarró, presionando un cuchillo contra mis costillas y exigiendo que fuera con él, el viejo miedo había surgido, pero esta vez estaba acompañado por algo nuevo, confianza. Antes de que Marco pudiera salir del coche, había empleado las técnicas que había practicado durante incontables horas, rompiendo el agarre de Carlos y desarmándolo en un movimiento fluido. La expresión de shock en su rostro mientras sostenía su propio cuchillo firme, manteniéndolo a raya hasta que Marco y el equipo de seguridad neutralizaron la amenaza, casi había valido el terror del encuentro. Casi. Lo que sucedió después, la furia fría de Mateo, las opciones presentadas ante mí sobre el destino de Carlos, había probado los límites de nuestro acuerdo. Por primera vez, había visto el alcance completo del poder de Mateo, la red de influencia que podía hacer que una persona simplemente desapareciera. Intentó tomar lo que es mío, había dicho Mateo, su voz terriblemente tranquila mientras discutíamos el futuro de Carlos. Solo hay una pena por eso en mi mundo. Y en mi mundo, había desafiado, negándome a ser intimidada incluso por este aspecto más oscuro del hombre que amaba. ¿Qué hay de mi elección en esto? La tensión entre nosotros había sido palpable, un choque de mundos y valores que podría haber roto un vínculo menor. Al final, Mateo había cedido, no débilmente, sino reflexivamente, reconociendo la sabiduría en mi enfoque más medido. Carlos había sido persuadido de aceptar una transferencia laboral a la oficina de la compañía en Singapur, acompañada de acuerdos legales que aseguraban que nunca me contactaría ni regresaría a la ciudad. La combinación de evidencia sobre su malversación, testimonios de otras mujeres a las que había acosado y la considerable influencia de Mateo había creado un escenario donde Carlos tenía solo una opción viable: desaparecer voluntariamente o ser desaparecido. Había elegido sabiamente. «¿Estás pensando en él?», observó Mateo ahora,
leyendo la sombra que había cruzado mi rostro. Negué con la cabeza, dejando la caja de terciopelo en la mesa lateral. No realmente, solo reflexionando sobre lo lejos que hemos llegado, lo diferente que es todo ahora. Trazó la línea de mi mandíbula con dedos suaves. ¿Algún arrepentimiento? Ninguno, dije con absoluta certeza. Estoy exactamente donde quiero estar, Mateo. Y era verdad. A pesar de las complejidades morales de amar a un hombre en la posición de Mateo, a pesar del ocasional roce con los aspectos más oscuros de su mundo, había encontrado algo con él que nunca supe que era posible. Una relación construida sobre el respeto mutuo, donde la protección no significaba control, donde la fuerza no requería sumisión. Mateo me acercó más, su expresión suavizándose en la sonrisa privada que reservaba solo para mí. «Tengo otra sorpresa», murmuró, sus labios rozando mi oído. «Una que creo que te gustará aún más que la casa». «Oh». Me incliné hacia él, saboreando el calor sólido de su cuerpo contra el mío. ¿Qué podría superar un plan de escape en Málaga? Se apartó ligeramente, sus ojos oscuros súbitamente serios. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre niños? La posibilidad de una familia algún día. Mi corazón tartamudeó en mi pecho. Sí, por supuesto. Después del cáncer de mi madre y mi propio susto de salud el año pasado, los médicos habían advertido que concebir podría ser difícil para mí. Mateo había sido inquebrantable en su apoyo, asegurándome que ya fuera que tuviéramos hijos biológicamente, a través de adopción, o no los tuviéramos en absoluto, él estaría contento mientras estuviéramos juntos. Recibí una llamada hoy, continuó, observando mi rostro cuidadosamente. De la agencia de adopción con la que nos registramos. Hay una bebé, una niña pequeña, 3 meses de edad. Su madre fue víctima de violencia doméstica que murió en el parto. No se ha presentado ninguna otra familia. Una bebé, repetí, apenas atreviéndome a creerlo. ¿Para nosotros? Mateo asintió, vulnerabilidad evidente en su expresión. Si la quieres, si estás lista. La agencia aceleró nuestra solicitud debido a nuestros recursos, nuestra capacidad de proporcionar cuidado inmediato. Podría estar en casa con nosotros para el final de la semana. Una hija, susurré, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Nuestra hija. Una pizarra limpia, dijo Mateo suavemente. Alguien intocado por mi mundo, por tu pasado. Una oportunidad de construir algo nuevo, algo mejor de lo que cualquiera de nosotros tuvo. La emoción en su voz me dijo todo. Cuán profundamente quería esto, cuán a fondo había considerado lo que significaría criar a un niño en nuestra complicada realidad. Para un hombre cuyos tratos comerciales podían ser despiadados, cuyos enemigos lo temían con buena razón, la ternura que mostró en este momento fue aún más profunda. Sí, dije, lanzando mis brazos alrededor de su cuello. Sí, Mateo, traigámosla a casa. Me levantó del suelo en una rara muestra de alegría desenfrenada, girándome en un círculo antes de dejarme suavemente. Haré la llamada, dijo, presionando su frente contra la mía. Mañana podemos preparar la guardería. Necesitaremos todo, dije, mi mente ya corriendo hacia adelante con todos los preparativos. Una cuna, ropa, biberones. Todo está arreglado, me aseguró con una sonrisa. Diego tiene un equipo esperando para lo que elijas. El ático al otro lado del pasillo se está convirtiendo mientras hablamos. Para mañana puedes seleccionar lo que quieras y estará aquí de inmediato. Por supuesto, ya había arreglado todo. Mateo Salvatore no dejaba nada al azar, especialmente algo tan importante como la llegada de nuestra hija. Nuestra hija. Las palabras resonaron a través de mí con una certeza que no había esperado.
He estado pensando en nombres, dijo en voz baja más tarde esa noche, mientras yacíamos enredados juntos en el resplandor posterior al amor apasionado. Para nuestra hija. Me acurruqué más cerca de él. ¿Qué tenías en mente? Isabela, sugirió, como mi abuela, pero solo si te gusta. Isabela, repetí probando el nombre en mi lengua. Es hermoso. ¿Qué tal un segundo nombre? Los ojos oscuros de Mateo sostuvieron los míos. Pensé tal vez Carmen como tu madre. Lágrimas frescas amenazaron ante este gesto inesperado. Isabela Carmen Salvatore, susurré. Es perfecto. Me acercó más, sus brazos formando el santuario en el que había llegado a confiar. Nuestra familia, murmuró contra mi cabello. Algo que ninguno de nosotros pensó que tendríamos de nuevo. Las palabras se asentaron a nuestro alrededor como una bendición, una promesa del futuro que estábamos construyendo juntos, complicado, imperfecto, pero nuestro. En 3 días, una niña pequeña que había perdido todo vendría a casa con padres decididos a darle el mundo, a protegerla de sus aspectos más oscuros, mientras le enseñaban a ser lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Un año después, me encontré en la terraza de nuestra casa en Málaga, la que Mateo me había dado como ruta de escape, pero que se había convertido en nuestro retiro familiar, observando el sol ponerse sobre el Mediterráneo. Isabela jugaba en una manta a mis pies, sus risitas llenando el aire salado mientras alcanzaba las burbujas que Mateo soplaba para ella. Está creciendo tan rápido, observé, maravillándome de cómo nuestra hija de 15 meses ya mostraba la determinación feroz que sin duda había heredado de ambos, aunque no compartiera nuestra sangre. Demasiado rápido, estuvo de acuerdo Mateo, dejando el frasco de burbujas para levantar a Isabela en sus brazos. La forma en que se derretía con ella, toda su dureza desapareciendo ante sus demandas balbuceantes, nunca dejaba de conmover mi corazón. Mi teléfono vibró con un mensaje. Marco, informándome que las ventas de la librería habían alcanzado otro récord. Había expandido a 3 ubicaciones ahora, cada una próspera bajo mi dirección. Era mi propio pequeño imperio, separado del de Mateo, pero de alguna manera complementario. Los Fernández vienen a cenar mañana, me recordó Mateo, cambiando a Isabela a su cadera mientras se sentaba a mi lado. ¿Estás bien con eso? Los Fernández eran socios comerciales, parte del lado legítimo de las operaciones de Mateo. Había aprendido a navegar estas cenas, a ser la anfitriona perfecta mientras mantenía límites cuidadosos sobre cuánto del otro mundo de Mateo tocaba nuestra vida familiar. Por supuesto, dije, inclinándome hacia su calor. Haré que María prepare su paella especial. Perfecta, murmuró, besando mi sien. Isabela bostezó, acurrucándose contra el pecho de su padre con absoluta confianza. En momentos como estos, era fácil olvidar las complejidades de nuestra vida, los peligros que acechaban en los bordes de nuestra felicidad doméstica. Pero los recordatorios siempre llegaban. Esa noche, después de que Isabela estuviera dormida, Mateo recibió una llamada que lo hizo tensar. Lo observé desde la cama mientras hablaba en voz baja y rápida en español, su expresión endureciéndose con cada palabra. ¿Qué pasa?, pregunté cuando colgó. Problemas en Barcelona, dijo, ya moviéndose hacia el armario para empacar. Alguien está desafiando nuestro territorio. Necesito manejarlo personalmente. El nuestro territorio me recordó lo que a veces olvidaba en la felicidad de nuestra vida familiar. Mateo no era solo un hombre de negocios, era el jefe de una de las familias criminales más poderosas de España. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, manteniendo mi voz estable. 2 días, tal vez 3. Se detuvo en su empaque para mirarme.
Estarás a salvo. Diego se quedará con ustedes, y hay seguridad adicional. Lo sé, lo interrumpí suavemente. Hemos hecho esto antes, Mateo. Estaremos bien. Se acercó a mí, acunando mi rostro en sus manos. Te amo, dijo ferozmente. A ti y a Isabela. Todo lo que hago es para mantenernos a salvo. Lo sé, repetí, girando para besar su palma. Solo, ten cuidado. Una sonrisa sombría tocó sus labios. Siempre lo soy. Pero ambos sabíamos que eso no era completamente cierto. El mundo de Mateo requería riesgos, requería violencia a veces. Era el precio de su poder, el costo de la protección que proporcionaba. Después de que se fue, me quedé despierta pensando en las elecciones que había hecho. La mujer asustada que había huido de Carlos bajo la lluvia nunca podría haber imaginado esta vida, madre de una hermosa niña, esposa de un hombre poderoso y peligroso, dueña de negocios exitosos, navegando entre dos mundos con gracia cada vez mayor. A la mañana siguiente, Diego apareció temprano, su presencia reconfortante a pesar del recordatorio que proporcionaba del peligro. Lo observé jugar con Isabela, su rostro curtido suavizándose mientras ella le ofrecía con solemnidad su oso de peluche favorito. El señor Salvatore llamó, me informó mientras Isabela dormía la siesta. El asunto está resuelto, estará en casa mañana. ¿Resuelto?, pregunté, aunque no estaba segura de querer detalles. La expresión de Diego permaneció neutral. Los retadores han sido persuadidos de retirarse. El territorio permanece seguro. Asentí, sin presionar más. Había aprendido cuándo buscar información y cuándo dejar que las sombras guardaran sus secretos. Esa tarde, mientras empujaba a Isabela en su columpio en el parque privado cerca de nuestra casa, mi teléfono sonó con un número desconocido. Dudé. Luego respondí. ¿Sofía? La voz era familiar, pero no inmediatamente ubicable. Soy Carmen, Carmen Ruiz, del instituto. Carmen había sido mi mejor amiga antes de Carlos, antes de que él sistemáticamente cortara todos mis lazos con mi vida anterior. Escuchar su voz después de tantos años fue como un golpe al pecho. ¿Carmen? ¿Cómo? Vi tu foto en el periódico, dijo. El artículo sobre tu librería. No podía creerlo. Pensé, todos pensamos que habías desaparecido. Es una larga historia, dije débilmente, observando a Isabela reír mientras se columpiaba. Me encantaría escucharla, dijo Carmen. Si estás dispuesta, te he extrañado, Sofía. Cerramos planes para tomar café la semana siguiente, y colgué sintiéndome extrañamente desorientada. El pasado que había dejado atrás estaba alcanzándome, pero ya no era la misma mujer que había sido entonces. Cuando Mateo regresó a casa, la noche siguiente, lo encontré cambiado sutilmente, sin heridas visibles esta vez, pero algo en sus ojos hablaba de decisiones tomadas, líneas cruzadas. Me besó profundamente, sosteniendo a Isabela como si fuéramos su ancla a la humanidad. ¿Está manejado?, pregunté más tarde, después de que Isabela estuviera dormida. Sí, dijo simplemente, pero me recordó algo importante. ¿Qué? Me atrajo hacia sus brazos, su voz baja y feroz. Que tengo demasiado que perder ahora. Cada decisión que tomo tiene que ser sobre proteger esto, protegerlas a ustedes dos. No queremos que seas alguien que no eres, dije, sintiendo el peso de su conflicto. No lo soy, me aseguró, pero estoy aprendiendo a ser más inteligente sobre los riesgos que tomo, por Isabela, por ti. Era un cambio sutil pero significativo. La paternidad había suavizado algunos de los bordes más duros de Mateo, no debilitándolo, sino refinando su enfoque. Cada decisión ahora se filtraba a través de la lente de lo que significaría para nuestra hija.
5 años pasaron en un borrón de hitos domésticos, puntuados por recordatorios ocasionales del mundo más oscuro que existía junto a nuestra felicidad familiar. Isabela creció hasta convertirse en una niña precoz y segura que tenía a su padre completamente envuelto alrededor de su dedo meñique. Mis librerías florecieron, convirtiéndose en una cadena respetada conocida por su curación cuidadosa y participación comunitaria. Y Mateo seguía siendo Mateo, pero templado por el amor y la responsabilidad. Una tarde, mientras me preparaba para el 5º cumpleaños de Isabela, encontré a Mateo en su estudio, mirando una foto de nosotros 3 tomada en la playa el verano pasado. ¿Reflexionando?, pregunté, envolviendo mis brazos alrededor de él desde atrás. Recordando, corrigió. A veces no puedo creer que esto sea mi vida, que tú seas mi vida. ¿Te arrepientes?, pregunté, aunque conocía la respuesta. Se volvió en mis brazos, sus ojos oscuros intensos con emoción. Nunca, ni por un segundo. Me besó profundamente, luego descansó su frente contra la mía. Entraste a mi bar esa noche lluviosa, empapada y asustada, y cambió todo. Para ambos, le recordé. ¡Mamá, papá! La voz de Isabela sonó desde el pasillo. La abuela Rosa está aquí. La hermana de Mateo había llegado temprano para la fiesta, otra pieza de la familia que había ganado cuando elegí esta vida. Rosa había sido cautelosa conmigo al principio, protectora de su hermano y desconfiada de las intenciones de cualquier mujer. Pero el tiempo y la genuina felicidad de Mateo la habían conquistado. Mientras observaba a Mateo levantar a Isabela, haciéndola girar mientras ella gritaba de deleite, mientras Rosa reía y comenzaba a dar órdenes sobre las decoraciones de la fiesta, mientras Diego consultaba discretamente con el equipo de seguridad afuera, me golpeó cuán intrincadamente entretejida se había vuelto mi vida con todos ellos. Había entrado a un bar escapando de un amor tóxico, sin saber que el dueño era un jefe de la mafia. Había caído enamorada de un hombre peligroso que me trataba con más respeto que cualquier hombre bueno jamás lo había hecho. Había elegido una vida complicada con los ojos abiertos y el corazón lleno, y mientras el sol se ponía sobre Barcelona, pintando nuestro hogar con luz dorada, mientras la risa de mi hija llenaba el aire y el brazo de mi esposo se deslizaba alrededor de mi cintura, supe con absoluta certeza que volvería a elegir todo de nuevo. La mujer que había huido bajo la lluvia nunca podría haber imaginado esta vida, madre, esposa, empresaria, navegando entre los mundos de la luz y la sombra con gracia nacida de la experiencia. Pero aquí estaba yo, aquí estábamos nosotros, prueba de que a veces los refugios más inesperados se convierten en los hogares más verdaderos. Mateo me besó la sien, susurrando «Te amo» en mi oído mientras Isabela demandaba que su padre la ayudara a soplar las velas de su pastel. «Y yo a ti», respondí, significando no solo las palabras, sino todo lo que implicaban, la aceptación de quién era él, lo que hacía, el mundo en el que vivíamos. Nuestra historia no era un cuento de hadas, no con sus sombras y complejidades morales, pero era real, era nuestra y era perfecta en su imperfección.